Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer el corpiño femenino básico y para esto vamos a estar utilizando o van a estar interviniendo las siguientes medidas. Talle delantero, centro frente, un cuarto de contorno de busto, un cuarto de contorno de cintura, altura de busto, separación de busto, largo hombro, ancho pecho, ancho espalda, centro atrás y talle posterior. Entonces vamos a iniciar haciendo un rectángulo con las siguientes medidas. Vamos a irnos a construcción, lo vamos a hacer de manera vertical porque sé que no lo hemos practicado de manera horizontal, entonces lo trabajaremos de esta manera. Vamos a irnos a la herramienta construcción, elemento cuadrado, perdón, paleta de construcción, elemento cuadrado, y le vamos a decir a X un cuarto de contorno de busto menos 1 centímetro. Según nuestra tablita aquí de medidas, un contorno de busto, un cuarto de contorno de busto es de 22 centímetros. Como le vamos a quitar 1 centímetro, en X le vamos a decir 21 centímetros y en Y le vamos a decir que el largo total de talle espalda. Entonces vamos a mirar talle posterior 40 centímetros. Lo que hacemos es confirmar con clic izquierdo, miren, confirmo y vuelvo y le doy clic para confirmar que esa es la medida que yo necesito. Entonces, este es nuestro posterior. De una vez lo voy a marcar para que no nos confundamos, perdón, y así poder estar todos muy atentos. Entonces, este es el posterior. Perfecto. Este es nuestro posterior. Resulta que la teoría nos dice que a este posterior que acabamos de hacer, al ladito, ¿cierto? A 4 centímetros debemos realizar nuestro próximo rectángulo. Ese rectángulo va a ser, se va a hacer de la siguiente manera. Primero lo que hacemos es irnos por coordenadas. Esto nos vamos a ir a puntos por coordenadas, hacemos snap en el vértice derecho inferior, le decimos en X4 y en Y 0. Muy bien. Hacemos confirmación y cancelamos la herramienta. Ahora, de este punto vamos a trazar un cuarto de contorno de busto más 1 centímetro. Para eso utilizamos nuestra recta, pero antes, miren, vamos a mirar nuestras medidas. Un cuarto de contorno de busto es de 22 centímetros y la teoría nos dice que es un cuarto de contorno de busto más 1 centímetro. Eso quiere decir que serían 23 centímetros. Entonces me voy a mi recta, hago snap aquí y le digo que en X 23 centímetros y en Y 0 centímetros. Después de que hemos ubicado los 4 centímetros, ¿cierto? Pusimos nuestro punto, nos vamos a ir a la herramienta recta y según la teoría lo que tenemos que hacer es colocar un cuarto de contorno de busto más 1 centímetro. Según nuestro cuadro de talla, ¿cierto? Un cuarto de contorno de busto es 22 centímetros y la teoría nos dice un cuarto de contorno más 1 centímetro. Sería 23. Me voy a recta, hago snap en mi punto, confirmo y le digo a X 23 y a Y 0 porque no queremos trabajar de manera vertical sino solamente de manera horizontal. Confirmamos y cancelamos la herramienta. Luego nos dice que ya después de haber ubicado esto, ¿cierto? Esta línea, nos está diciendo que bajemos 2 centímetros porque es para trabajar cuando estemos haciendo la diferencia del talle, ¿cierto? Como la reposición de medida. Entonces, para eso lo que hacemos es irnos por puntos por coordenadas, hacemos snap en el final de nuestra línea, le digo a X 0 y le digo a Y 2 centímetros, que es lo que voy a bajar, confirmo y cancelo. Ahí está. Luego nos dicen que desde esos 2 centímetros de diferencia de talle, vamos a escuadrar hacia arriba el largo de talle delantero. Miremos nuestro cuadrito de tallas, largo de talle delantero es 46 centímetros, es decir que desde este puntico hacia arriba vamos a poner nuestra medida de 46 centímetros que es el talle delantero total.
Nos vamos a ir a la paleta construcción, herramienta recta, hacemos snap en nuestro punto, confirmamos y le decimos que el talle delantero en X0 y en Y le colocamos la medida de 46 centímetros, que es nuestra medida de talle delantero. Confirmamos y cancelamos la herramienta. Ahí ya tenemos nuestra medida de talle delantero. Luego, ¿qué hacemos? Escuadramos para terminar nuestro rectángulo. Lo podemos hacer de la siguiente forma. La forma que es un poco más rápida es hacerlo así. Tenemos nuestra línea vertical y lo que hacemos es irnos a manipulación, elemento paralelo. Le decimos que a esta medida que dijimos que era un cuarto de contorno de busto más 1 centímetro, es decir, 23, seleccionamos el elemento que es esta línea recta que acabamos de realizar y muevo mi mouse hacia donde lo quiero ubicar de manera paralela. Confirmamos y cancelamos. Y ahora lo que queda para cerrar nuestro rectángulo es realizar una recta que efectivamente cierre nuestras líneas verticales y nos conformen el rectángulo. Hacemos lo siguiente: construcción, herramienta recta, snap en nuestra primera línea vertical, ¿cierto? Y confirmo y snap en nuestra segunda línea, confirmo y para cancelar hago clic derecho. Muy bien, ahí vamos. Entonces ya tenemos nuestro posterior. Voy a disminuirlo un poquito porque ahora ya se ve muy grande esa letra. Tenemos nuestro posterior. Y ahora vamos a hacer la létrica de nuestro delantero. Delantero. Muy bien. Perfecto. Ahora nosotros vamos a continuar realizando el paso a paso que nos está indicando la guía que ustedes me facilitaron. Entonces dice así: del ángulo de cintura hacia arriba marcamos la medida de centro frente. Cintura en este caso viene siendo esta línea del frente. Cintura viene siendo esta línea horizontal y de cintura hacia arriba vamos a marcar centro frente. Entonces lo que hacemos es irnos a nuestro cuadro de tallas, centro frente es 36.5 y lo que hago es lo siguiente. Me voy a ir a puntos por coordenadas y le voy a decir a X0 y a Y 36.5, que es la medida de centro frente. Hacemos snap, ¿cierto? Ahí donde se une nuestra horizontal con nuestra vertical, que nos indica que es la cintura, y movemos nuestro mouse hacia arriba para ubicar nuestro punto. Confirmamos y cancelamos. Ahora lo que tenemos que hacer es que debemos medir este ángulo derecho superior hasta nuestro puntico de centro frente, ¿cierto? Porque tenemos que hacer es marcar este escote. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a ir con conferencia, ¿cierto? Paletica conferencia, distancia. Le doy snap miren, en mi delantero, miren, delantero, vértice superior derecho, snap en ese vértice, confirmo y pareciera que fuera a ser una recta. Lo que hago es hacer snap hasta el puntico que creamos de centro frente, snap, y acá en nuestra barrita azul o acá en nuestro cuadro de coordenadas donde dice distancia o DIST, nos va a salir 7.5. Según la teoría, para crear nuestro escote, tengo que quitarle 1 centímetro a 7.5. Es decir, que vamos a ubicar de este vértice superior derecho hacia la izquierda 6.5 para crear nuestro escote.
Entonces, para hacer eso, vamos a irnos a la paleta construcción por coordenadas, snap en nuestro vértice superior derecho de nuestro delantero. Le voy a decir a X 6.5 y a Y le voy a decir 0. Muevo mi mouse hacia la izquierda, que es donde deseo ubicar este punto, confirmo y cancelo la herramienta. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar la mitad entre centro frente y cintura. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la paleta construcción, puntos en el perímetro y donde dice perímetro en centímetros, lo que vamos a hacer es buscar la opción número de puntos y como quiero dividir en dos o quiero hallar la mitad, sería un número de puntos 3. Siempre añado un punto de más cuando quiero hallar cierta medida. Si quiero hallar la mitad, serían 2 puntos si hablamos en la vida real, pero como en el programa me exige un punto de más, sería 3. Si yo quiero hallar 5 partes, en el programa yo pongo 6 números de puntos y así sucesivamente. Siempre le añado un número de más a lo que quiero hallar. Ojo acá, no le vayan a dar dividir el elemento. Dividir el elemento debe estar así sin selección. Lo que hago después de decir número de puntos y decir que 3, hago snap en mi centro frente, confirmo y hago snap en mi cintura, pilas, no acá abajo donde yo puse los 2 centímetros de más, sino en la cintura. Confirmo y cancelo la herramienta. Aquí yo ya tengo mi mitad. Les voy a marcar acá centro frente para que no se me vayan a confundir. Entonces, centro frente, ¿cierto? Y esta nueva línea sería busto. Acá está. Lo que vamos a hacer es crear una recta de este punto hacia nuestro primer rectángulo de creación. Entonces, y que se llama posterior, ¿no? Entonces, del punto de busto delantero nos vamos a prolongarlo hasta busto posterior. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a darle clic a la paleta construcción, herramienta recta, hago snap en busto, confirmo, le digo a Y0 porque esto me permite que no se me mueva de manera vertical, sino que siga plomada de manera horizontal. Muevo mi mouse hasta que se me tope con la línea vertical en la que termina mi rectángulo posterior o termina si yo lo miro de derecha a izquierda. Y hago snap en esa línea que es el tope, confirmo y cancelo la herramienta. Ahora lo que yo tengo que hacer es crear o hallar más bien la mitad de centro frente y busto. Lo voy a hacer de la misma manera que hallé la mitad entre centro frente y cintura. Y es como paleta construcción, herramienta en el perímetro, número de puntos 3, dividir el elemento no lo tengo seleccionado, hago snap en centro frente, confirmo y hago snap en busto, confirmo y cancelo. Y voy a hacer la misma acción que es prolongar esa recta hasta mi posterior. Lo voy a hacer de la siguiente manera, entonces paleta construcción, herramienta recta, hago snap en mi punto, ¿cierto? Que acabo de hallar, confirmo, le digo a Y0 porque no quiero que se mueva de manera vertical y hago snap en la línea tope, confirmo y cancelo la herramienta. Así vamos teniendo ya más forma de nuestras líneas de trabajo. Esta línea se llama pecho, ancho pecho. Ahora lo que vamos a hacer es hallar nuestra caída de hombro. Para esto nos vamos a devolver hacia nuestro posterior, que fue nuestro primer rectángulo que hicimos, y vamos a hallar esa caída de hombro. Por lo general son 4 centímetros. ¿Qué hacemos? Me voy a ir a puntos, mire, pilas acá, paleta construcción, puntos por coordenadas, hago clic en puntos por coordenadas, hago snap en mi vértice derecho superior de mi posterior, el primer rectángulo que hicimos, le doy snap,
le digo en X0 porque quiero trabajar de manera vertical y en Y le digo 4 porque esa es mi caída de hombro, mi medida de caída de hombro. Confirmo y cancelo. Ahora voy a realizar una línea de construcción desde este punto para que me quede tanto en el posterior como en el delantero. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a ir a la herramienta recta, hago snap en este punto que acabamos de crear, confirmo y simplemente yo le digo que Y0 y yo calculo la medida que quiero para esta recta. ¿Listo? No es ni muy larga ni muy corta, es una línea de construcción de base para que ustedes lo tengan ahí súper presente. Perfecto. Ahora nosotros desde nuestro punto en el delantero de cuello-hombro, ¿cierto? Donde terminaría nuestro escote. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente, vamos a irnos a recta, ¿cierto? Y vamos a hacer snap, confirmamos y ponemos la medida de nuestro largo hombro más 8.5 centímetros, ¿cierto? De pinza. Pero, ojo acá, yo necesito que esta línea repose en mi caída de hombro que hicimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a descifrar? El paso para descifrar esta medida de caída, ¿cierto? Es el siguiente. Para hacer eso, yo debo irme a puntos por intersección y debo crear un puntico acá, en esta caída de hombro que no lo tiene mi delantero. Sí lo tiene mi posterior, pero no tiene mi delantero ese punto que me ayuda a saber hacia dónde dirigirme y que ya lo vamos a observar cómo este punto nos va a permitir tomar una medida estratégica para que nuestro hombro repose realmente en nuestra caída de hombro. Se hace de la siguiente manera. Nos vamos a ir a puntos por intersección y le voy a decir acá en el cuadrito que dividir ninguno y que colocar punto esté realmente seleccionado. Hago clic en mi línea vertical izquierda de mi rectángulo delantero y clic en mi línea horizontal de caída de hombro. Confirmo y cancelo la herramienta. Miren, ahí está nuestro puntico que nos ayuda a tener claridad en dónde quedaría nuestra caída de hombro. Pero ahí no hemos terminado. Para que realmente mi línea repose en esta línea de caída de hombro, yo debo hacer lo siguiente. Debo irme a conferencia y tomar la siguiente medida. Entonces me voy a paleta conferencia, herramienta distancia, hago snap en este punto izquierdo superior de mi delantero, confirmo y snap en mi punto de caída de hombro. Si ustedes se dan cuenta, en distancia me dice 8. Esa medida es la que yo debo tener aquí súper presente en mi mente. Cancelamos la herramienta. Perfecto. Ahora lo que nos dicen es largo de hombro más 8.5, ¿cierto? Que es nuestra pinza. Entonces voy a buscar mi largo de hombro, es 12 centímetros más 8.5 serían 20,5, ¿cierto? Entonces me voy a ir a la paletica construcción con los 8 centímetros que mide mi delantero hacia caída de hombro. Recuerden, recta, me voy a recta, hago snap en mi cuello hombro, confirmo, mírenlo acá, y acá en el cuadrito donde dice distancia le voy a poner 20.5, que es la medida de mi largo de hombro más 8,5 de ancho de pinza, ¿cierto? Entonces ahí yo pongo en distancia 20.5. Pero yo tengo que poner la caída de hombro para que me quede perfecta. Aquí en Y yo voy a poner 8 centímetros. ¿Por qué 8 centímetros? Es la medida de mi vértice izquierdo superior de mi delantero hacia mi caída de hombro. Y hago snap en mi línea de caída de hombro para que me quede pegadita esa línea, confirmo y cancelo la herramienta. Miren, ahí está pegadita mi línea. Cancelo herramienta. Perfecto.
Ahora voy a hacer unos puntos estratégicos en esta caída de hombro, ¿cierto? En esta diagonal de la mitad de mi hombro, ¿cierto? Más el ancho de la pinza, que es 8.5. Para esto yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la herramienta construcción, puntos en el perímetro, pero acá ya no voy a decir número de puntos, voy a decir perímetro en centímetros. Según la teoría, me dice que primero debo hallar la mitad de mi ancho de mi largo total de hombros, perdón. Como ya sabemos, el largo total es de 12, la mitad sería 6 centímetros. Hago snap, ¿cierto? Confirmo, pero ojo, miren, me está cogiendo la horizontal. Tranquilos, simplemente hago un clic derecho. Ahora sí muevo mi mouse hasta conseguir la medida, no más de una. Miren, solo un puntico. Si me sale más, muevo mi mouse retrocediendo. ¿Listo? Entonces, uno nomás. Confirmo y cancelo. Para esto también ahora vuelvo a usar la misma herramienta porque de estos 6 yo debo marcar lo de la pinza que es 8.5 centímetros. Entonces hago lo siguiente. En el perímetro, snap 8.5 en perímetro en centímetros. Confirmo y muevo mi mouse hasta que me aparezca una estrellita, un asterisco, otro puntico. Confirmo y cancelo la herramienta. Perfecto. Ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. De este punto de cuello-hombro, yo debo marcar hacia abajo la altura de busto. Este punto solamente es de construcción, es estratégico. Entonces voy a mirar acá mi altura de busto, si la tengo de pronto acá en las medidas que ustedes me dictaron. Sí, señores, aquí la tengo, es 26 centímetros. Entonces hago lo siguiente. Me voy a puntos por coordenadas, acá donde es cuello hombro, hago snap, le digo a X0 porque no voy a trabajar de manera horizontal y le digo a Y 26. Y muevo mi mouse, confirmo y cancelo. Acerco muy bien y se van a dar cuenta que obviamente no va a estar en mi línea horizontal de busto. No pasa nada. Lo que yo sí necesito de hacer es que este puntico me quede en mi línea vertical de construcción de mi rectángulo del corpiño, porque luego debo marcar la mitad de separación de busto. Y si no sé cómo ubicarlo, pues no puedo a ciencia cierta marcar muy bien la mitad de separación de busto. Para esto lo que yo hago es un truquito muy rápido, es una línea de construcción. Hago lo siguiente. Me voy a construcción, herramienta recta, hago snap en el punto que acabamos de crear de altura de busto, confirmo, le digo a Y0 porque quiero que trabaje de manera horizontal y hago snap en mi línea vertical de mi rectángulo de construcción de mi delantero de corpiño. Confirmo y cancelo la herramienta. Ahora voy a ir a mi cuadro, ¿cierto? De medidas y me dice que separación de busto es 17 centímetros. 17 centímetros dividido 2 es 8.5. Listo. Ahora voy a marcar la mitad de separación de busto. Separación de busto, según las medidas que ustedes me dieron, es de 17 centímetros. La mitad serían 8.5 centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es acercar muy bien, pilas, que yo tengo un punto de busto, pero otra de línea de construcción de altura de busto, que es solo para ubicación. Le voy a dar clic en puntos por coordenadas, hago snap en esa ubicación, miren, snap, y le digo en X 8.5 y en Y le digo 0. Muevo hacia mi izquierda, confirmo y cancelo la herramienta. Ahora lo que hacemos es unir con línea recta estos dos punticos que hicimos en hombro con el nuevo punto, ¿cierto? De mitad de separación de busto. Confirmamos
y snap y confirmo y cancelo. Nunca olviden hacer snap porque si no hacen snap pueden correr el riesgo que les queden abiertos los elementos y no necesitamos que les queden abiertos los elementos. Tampoco olviden guardar, siempre estén guardando por favor porque uno nunca sabe, se puede cerrar. Entonces ya saben que estamos haciendo el corpiño delante. Listo, ahora que tenemos ya nuestras líneas unidas que nos indican que esto es vacío, debemos hacer en esta línea de ancho de pecho, ubicar o debemos ubicar más bien la mitad de ancho pecho más este vacío que hay acá. Para hacer eso, yo debo crear los puntos de esta línea que me está cortando con pecho para yo saber la medida del vacío de pinza. Para eso me voy a ir a puntos por intersección, ya saben que dividir ninguno y que colocar punto debe estar chuleadito. Escojo mi línea diagonal, escojo mi línea horizontal, confirmo, diagonal, línea horizontal y confirmo. Ahora lo que yo debo hacer es irme a conferencia, distancia, snap, en este primer puntico y confirmo y snap. 3.83 me da. Ahora lo que yo debo hacer es la mitad de ancho pecho más 3.83, que es el vacío que me deja este pedacito de pinza. Entonces, ancho pecho me dicen que es 35. Aquí lo solucionamos. A ver, construcción, modificar texto. Ancho pecho. Lo voy a buscar acá. Listo, ancho pecho 35 y la mitad sería la siguiente. 35 dividido 2 sería 17.5 más 3.83 de este vacío de pinza. Entonces, por coordenadas, snap en el punto de pecho, 17.5, que es la mitad de ancho pecho, más 3.83 me daría un total de 21,33. En X pongo 21.33 y en Y pongo 0. Confirmamos y cancelamos. Mírenlo acá. Acá queda nuestro puntico de ancho pecho que nos va a permitir empezar a crear o a construir nuestra sisa. Perfecto. Ahora nosotros vamos a irnos a nuestra línea de busto, pero hacia el costado. Recuerden que este es el centro, ahora hacia el costado. Antes de hacer la medida que les voy a indicar, lo que hacemos es crear el puntico de mi línea de busto costado, ¿cierto? Porque si no, pues es difícil empezar a calcular medidas. Para eso me voy a ir a puntos por intersección, donde yo le digo que dividir ninguno y que colocar punto esté chuleadito. Hago clic en mi línea vertical, clic en mi línea horizontal, confirmo y cancelo esa herramienta. Ahora por coordenadas voy a darle snap a ese punto que acabo de crear. En X le digo 0 y a Y le digo 2. Confirmo y cancelo la herramienta. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es unir con curvas tanto nuestro escote como nuestra sisa. Para eso, para nuestra primer curva, lo que hacemos es irnos a la herramienta construcción, arcos, dado 2 puntos, hago snap en mi escote, cuello, hombro, confirmo y hago snap en centro frente, confirmo y ahora sí hago mi curvita. Confirmo cuando ya esté satisfecha y cancelo. Luego me voy a la paleta construcción, herramienta curva, hago snap aquí donde está reposando, miren, mi hombro, confirmo,
hago snap en el primer punto que hicimos en pecho y ahora en los dos que subimos en busto. Snap, confirmo y cancelo. Bueno, imagínense que ahora nosotros debemos cerrar nuestro rectángulo, ¿cierto? La otra partecita que nos hace falta. Le voy a dar clic en la herramienta recta, hago snap en los 2 centímetros que bajé desde el punto de cintura de manera vertical y hago snap en mi otra línea que está sobrando, confirmo y cancelo. Ahora lo que yo debo hacer es, con mi recta, unir mi vértice de pinza hasta el largo total de mi cintura hacia abajo, los 2 centímetros que aumentamos. Para eso, a X le digo 0 y a Y simplemente no le digo nada. Muevo mi mouse, hago snap en estos 2 centímetros que hice de más, confirmo y cancelo. Luego de esto, por coordenadas, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer mi vértice de pinza de cintura hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Tengo 3 centímetros de pinza, ¿cierto? Y lo que hago es 1.5 para un lado, 1.5 para el otro para distribuirla. Entonces hago snap en mi línea de vértice, 1.5 en X, en Y0, confirmo, vuelvo y hago snap en mi línea de vértice, confirmo para el otro lado la misma medida y cancelo. Ahora lo que yo hago es unir los puntos con recta, ya saben, snap confirmo, snap confirmo, snap confirmo y cancelo la herramienta. Ahora lo que vamos a hacer es unir en semicurva el puntico de cintura más los 3 centímetros y la rectificación de talles. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a la paleta construcción, arcos dados 2 puntos, hacemos snap en nuestro punto de cintura más la medida de la pinza, ¿cierto? Confirmo y snap en los 2 centímetros que bajamos para lo de los talles. Confirmo y muevo muy suavecito que me quede una semicurva. Cuando yo ya esté satisfecha, confirmo y cancelo. Ahora, acá también en este puntico de mi sisa, voy a unir mi costado. Igual, dado 2 puntos, snap, confirmo hasta cintura, snap, confirmo y lo hago en semicurva. Confirmo y cancelo la herramienta. Ahí yo ya tengo mi delantero. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es extraer nuestro delantero. Para eso yo me voy a ir a la paleta producción, le voy a dar clic en extraer patrón. Ya saben que cuando sale automático lo que le hace es permitirme seleccionar todas las casillas y luego que hago la selección de todas las casillas me voy a manual y lo que hago es iniciar la extracción de mi patrón. Pero recuerden, donde yo inicio, yo termino porque vamos a extraer con líneas auxiliares, que son estos vértices de pinza que tenemos acá en la información que nos está dando el patrón. Entonces, confirmo desde mi escote, ¿cierto? Centro frente. Acá está curvita. No seleccioné la curva, entonces le doy clic derecho para seleccionar la curvita. Si ustedes seleccionan la curva, perfecto. Costado, sisa, hombro y donde inicié vuelvo y le doy clic. Luego de eso voy a dar clic derecho. Recuerden que acá en la barrita azul de títulos él me va a decir indique primitivas a convertir en líneas auxiliares. Perfecto, yo ya puedo empezar a seleccionar mis líneas auxiliares, que en este caso es la marcación de mis pinzas. Cuando ya estoy segura, simplemente hago clic derecho, muevo mi corpiño hacia donde yo deseo, confirmo y cancelo la herramienta. Luego de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic a mi patrón.
Entonces, voy a darle el sentido de hilo horizontal porque si ustedes ven el patrón está de manera vertical y nuestro hilo horizontal y esto nos indica que está al través. Lo que yo tengo que hacer es mover mi patrón al sentido del hilo, que en este caso lo necesito hacer de manera horizontal. Para hacer eso lo hago de la siguiente manera. Lo selecciono con un clic, me voy a la paleta producción, herramienta sentido del hilo, le voy a decir modo vertical, le voy a dar clic en usar ángulo y clic en girar patrón. Y en la medida de ángulo le voy a dar menos 180 grados. Confirmo y cancelo la herramienta. Luego de hacer esto, ahora sí yo puedo hacer lo siguiente. Darle clic, clic derecho, propiedades, y acá donde dice patrón N7, o bueno, el nombre que les dé ahí, ustedes van a poner corpiño femenino. Descripción: delantero, talla 8, luz Osuna, es decir, que ustedes ponen el nombre de ustedes ahí. Perfecto, pero miren esto está quedando muy amontonado, no pasa nada, simplemente yo me voy a la paletica visualización, acá donde dice elementos del patrón, le voy a decir nombre y corpiño femenino le quitaré, no le voy a dejar una altura de texto sino de 1 centímetro y el ángulo de 90 grados. Es más, lo voy a dejar un poquito más pequeño, 0.5. Perfecto. Ahora aquí donde dice elementos del patrón, vuelvo y le doy clic, le voy a decir descripción, le voy a decir al frente que dice ángulo de texto 90, altura 1 y le doy clic y lo ubico. Yo lo puedo dejar en alineación centro o izquierda o derecha, ustedes deciden, lo voy a dejar izquierda y voy a dejarle un poquito más grande el nombre, entonces 0.75. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ubicar mejor el hilo de tela. También, donde dice elementos del patrón, le voy a dar clic en hilo y yo misma con un clic suelto y clic ubico donde quiero mi hilo de tela. Luego le voy a dar OK. Mírenlo ahí. Ahora yo deseo darle centímetros de costura a mi modelo. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En la paleta producción, en la herramienta costura, le voy a dar clic. Le voy a dar clic en mantener la base. Le voy a dar clic en 1 centímetro de costura, ¿cierto? Y empiezo a ubicar. Entonces, de este punto a este punto, 1 centímetro. Acá en centro frente, depende si ustedes lo tienen abierto, si no lo tienen abierto, simplemente terminan ahí. Acá en la parte del ruedo, ya ustedes dicen si son 3 centímetros, si son 2.5, entonces yo le voy a poner 3. Le doy clic aquí en mi ruedito, miren, muevo mi mouse, confirmo. En el costado es 1 centímetro. Le doy clic aquí en mi costado y muevo. Acá también en mi sisa, 1 centímetro. Y acá en mi hombro, 1 centímetro. Listo. Ahí yo ya tengo mi modelo con costura. Si yo quisiera reflejar mi corpiño, yo también lo puedo hacer de la siguiente manera. Le voy a dar clic a mi corpiño y acá en la paleta producción le voy a dar desdoblar. Y hago aquí donde dice automático, confirmo hacia arriba y cancelo la herramienta. Ahí yo ya tengo, miren, mi corpiño desdobladito, ¿cierto? Pero si yo lo quiero volver a doblar, lo que yo hago es clic en producción, herramienta doblar. Le digo que de manera horizontal
y ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y ahí tengo mi corpiño delantero. Nos vemos la próxima clase. Chao.